kiosco. Bueno, vamos a ver qué dice la Comisión de Quejas del INE, que está encabezada para estos propósitos de la resolución a la que ahora llegaron por esta consejera Claudia Zavala, que hay que decirlo, ella ha venido ya conformándose como una figura que por momentos recuerda a un Lorenzo Córdoba, ¿no? O sea, que además, pues, es cercana también de ese grupo dentro del Instituto Nacional Electoral que conformaba Lorenzo Córdoba, que pues pareciera que sigue teniendo ahí algunos pies. Esas quejas existen hoy adentro del instituto por parte de algunos personajes y bueno, esto es lo que definen, impulsado por esta consejera, Claudia Zavala. Me lo pueden poner por ahí, ahí lo tenemos. Básicamente lo que dicen es que, bueno, ahí está. Están haciendo un diagnóstico donde dicen, durante las conferencias conocidas como mañaneras se realizaron manifestaciones que en un análisis preliminar pueden violentar los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda. No se entiende en cuál contienda porque esos tiempos no han empezado, ¿verdad? No han empezado los tiempos electorales. Y entonces le piden al presidente de la República que realice las acciones, trámites, gestiones para, pues básicamente bajar las conferencias matutinas de estas fechas, 3, 4, 5, 7 y 11 de julio. Seguramente van a añadir la de hoy también. También, seguro. Y luego dice también que se abstenga bajo cualquier modalidad o formato de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas electorales, ya sea de forma positiva o negativa, cuidando que su actuar se encuentre ajustado a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad. Oye, está interesante la cosa, ¿eh? A ver, ¿no se supone que ya era otro INE? Cuando menos había ciertos cambios. Y sí, pues los fantasmas de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama persisten en el INE. O sea, esta determinación la pudieron haber sacado en los tiempos de Lorenzo Córdoba como presidente del INE. O sea, no ha habido un cambio cualitativo, sobre todo en algo que es sustantivo. Y aquí tenemos a un árbitro que está ayudando claramente al equipo conservador, bajo argumentos falsos de que supuestamente ya hay una contienda electoral cuando no le existe. Pero en todo caso, no debería ser objeto de debate si un presidente de una república tiene derecho o no a exponer sus ideas y a debatir abiertamente con sus adversarios. O sea, no la democracia es eso, libertad de expresión, derecho de información. O sea, no debería ser debate, pero resulta que este tipo de organismos pues tienen esta capacidad para incluso tratar de llevarse a las cuerdas a un presidente de la República, cosa que no sucedió, por ejemplo, en el sexenio de Vicente Fox, que era el promotor de Felipe Calderón, y también quien encabezó la guerra sucia en contra de López Obrador. Con estas injusticias nos quedamos varios y por eso decimos el árbitro pues está ladeando, ¿no? Además es muy claro que lo que está de fondo es de qué manera sienten que afecta que se hable con la verdad de ciertos personajes y de ciertos procesos. El tema es que no se diga la verdad, porque ¿qué mentira se ha dicho en la conferencia matutina, por ejemplo, sobre la relación de Xóchitl Gálvez con pues todo el grupo de Claudia X González, con el PAN, su trayectoria política? O sea, de eso es de lo que se ha hablado y de qué manera han incidido pues ciertos grupos y ciertos partidos políticos con procesos de la vida política nacional, económica también, y sus efectos. Entonces, pues yo diría, si estuvieran consignando, ahí hay una mentira y entonces demostramos que, pero no hay nada que niegue en términos de información y de veracidad lo que ha venido diciendo el presidente. Entonces, Pues sí. creo que el debate podría estar ahí, pero ni siquiera ha estado. Mejor el debate que sea que se calle el presidente. Entonces, esta es la argumentación que da la consejera Claudia Zavala el día de ayer al defender esto que finalmente se aprobó. Son gobierno, no son parte en las contiendas próximas electorales. Y lo que hoy se está viviendo desde la participación política también tiene que ser resguardado en omitir hacer esos comentarios, ya sea a favor o en contra. Y tengo claro el ejemplo porque justo dije,
Esa es la posición que deben de tener los servidores públicos, señalarles a los medios de comunicación, incluso a preguntas expresas, que tienen un impedimento constitucional para pronunciarse respecto de esos temas electorales. Bueno, a lo mejor la consejera está desorientada un tanto, porque ella dice un gobierno no es parte de un proceso electoral, no es parte de la contienda. ¿De qué va a tratar la elección de 2024? O sea, está en un proceso de calificación, o sea, es una rendición de cuentas, asistir a las urnas y decir, ¿quieres que continúe o no este gobierno? Es decir, Morena, la 4T, entonces sí está haciendo parte un gobierno en turno de un proceso electoral de entrada, y por eso el debate es, ¿tiene derecho ese gobierno o no a exponer sus puntos de vista, o solamente los opositores? Y además eso de los recursos públicos, la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, es también funcionaria, también se le paga por parte de los contribuyentes. Lo mismo a Santiago Krill, que él ni siquiera quiere dejar de ser presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, también están utilizando recursos públicos. Me parece que es chato que no les alcanza para decir que hay inequidad cuando ellos no les van a hacer nunca medidas cautelares ni a Santiago Krill ni a Xóchitl Gálvez, por más que puedan estar diciendo mentiras todo el día, ¿no? Sí, sí. Y el meollo es esto que dices, ¿no? O sea, se habla de que hay quienes están afuera y quienes están adentro de la contienda. Y no, perdón, pero no. Porque estos lo que pone, o sea, que quienes están dentro de la contienda están contendiendo contra este gobierno y particularmente contra el presidente López Obrador. Si no, mire, podríamos hacer un recuento de todos los discursos en donde no estuviera adentro de ese discurso el presidente. Es que está en todos. Entonces, pues si a esas nos vamos, tendría que pasar que nadie hablara de nadie, ¿no? Y entonces solamente vamos a hablar de proyectos en abstracto y sin contrastar nada. Y pues eso no es lo que se desea dentro de una democracia, que sea una democracia viva, en donde está el debate abierto y donde la ciudadanía está ávida de información y de poder tener insumos para poder hacerse de un criterio. Entonces, bueno, ese es el debate. El presidente responde de esta manera, que también le mete humor al tema cuando le preguntan sobre esta resolución del INE. Voy a aparecer aquí con una cinta. Me quieren silenciar. No quieren que yo hable. ¿Y dónde queda la libertad? Y la libertad de expresión. Y el derecho a la réplica. Y el derecho a disentir. ¿Que no son principios básicos de la democracia? Vamos a ver en qué términos viene esa resolución. Vamos a tomar una decisión. Todavía no nos notifican. Bueno, pues puedo decir que me da tiempo todavía para antes de que me vayan a cepillar. Si no quieren que yo hable de ellos, pues lo más equitativo es que ellos no hablen de mí, porque si ellos van a estar hablando de mí, pues yo voy a tener derecho a la réplica, ni modo que no voy a contestar. Vamos a esperar a ver qué resuelve, porque prohíben todo. Nosotros llegamos a la presidencia encabezando un movimiento de transformación y consideramos siempre que el principal problema de México era la corrupción y que eso era lo que impedía a nuestro país salir adelante. Y ahora estamos combatiendo la corrupción y ahí están los resultados. No han aumentado los impuestos, no aumenta el precio de las gasolinas, no aumenta el precio de la luz, no se endeuda el país y hay presupuesto. Rinde el dinero porque ya no se lo roban y alcanza para atender las necesidades de la gente. No, si hay injusticias, si se cometen delitos, si hay delincuencia de cuello blanco, delincuencia organizada, hay que denunciarlo y hay que
impedir que predomine este régimen de corrupción. Es lo que vamos a seguir haciendo. Y ahora los del INE están pidiendo coartar la libertad de expresión del presidente, bajar mañaneras, y no sabemos en dónde van a terminar. Si estamos a menos de un año de la elección, ¿en qué pudieran ellos derivar? Sanciones económicas, de plano quieren censurar al presidente, prohibir las mañaneras, todo que sería algo absolutamente nocivo para la democracia. Y el presidente pues sigue centrando el tema de lo que representa Xóchitl Gálvez, y dice, un grupo, entre otros Aguilar Camín, Castañeda, Fox, Salinas, se pusieron de acuerdo para definir quién podría ser su representante ideal, bajo la premisa de vamos a engañar a la población, vamos a decir que ella también es pueblo, que viene de abajo, que es indígena, y vamos a quitarle algo del discurso a la 4T, ¿no? Sobre primero los pobres. Que además hoy también revela de dónde proviene su capacidad de inteligencia, que es de la misma gente que trabaja con pues, personajes de la oposición, ¿no? Trabajadores domésticos, choferes. Esa es la gente que le hace llegar información al presidente. Y entonces de ahí sale todo esto de esta reunión en donde estuvieron tanto intelectuales del régimen neoliberal como, pues me imagino, personalidades de la alianza y también empresarios. Eso no lo comentó hoy, pero ya lo había comentado en otro momento, cosa que nadie ha desmentido, por cierto, de esta supuesta reunión. Entonces, hace esa revelación el presidente y también hace un cuestionamiento aparejado. O sea, yo estoy hablando de todo esto, por cierto, nadie me lo desmiente, pero lo que me hacen es acusarme, pues ahora desde el INE, pero también Xóchitl Gálvez, pero también incluso gente cercana al movimiento de la Cuarta Transformación, para decirle, presidente, ¿para qué está hablando de eso si nada más la está inflando? Entonces dice el presidente, ahora resulta que les molesta mucho. Si la estoy inflando y si eso le está sirviendo ahora, ¿por qué me quieren callar? Eso, pues, es parte de los cuestionamientos también hoy del presidente. Pero ahora resulta, si les conviene que yo hable de la señora, porque la estoy, ¿no?, elevando, pero ahora ya no quieren, ya no lo puedo entender. Como decía Efraín Huerta, a mis maestros de marxismo no los puedo entender. Unos están en la cárcel y otros en el poder. Oye, como todavía no le notifican, el presidente aprovecha el viaje y dice, por cierto, tenemos información, me la han hecho llegar, de que la señora Xóchitl Gálvez a través de sus empresas ha tenido contratos por más de 1.500 millones de pesos en 9 años. Y por eso le dice a Claudio X González, de forma irónica, apúrate, Claudio, con este reto que te planteo, que puedas hacer una investigación profunda en torno a estas empresas, y entonces sí te vamos a calificar como alguien que está en contra de la corrupción y no a favor, ¿no? Sí, y algo que introduce hoy el presidente en esta información que le va a aportar a Claudio X González para que haga su investigación es no nada más los contratos que tienen que ver con las empresas de Xóchitl Gálvez y el gobierno, esta relación contractual que hubo, sino también entre Xóchitl Gálvez y empresas desarrolladoras, que ya es toda otra dimensión, ¿no? En donde también podríamos estar hablando, pues, de temas como el cártel inmobiliario, ¿no? Oye, pero ella dice que es porque es fregona. La pregunta es ¿no es un tráfico de influencias? ¿No es por los puestos que ha tenido? ¿No es porque fue funcionaria en Miguel Hidalgo, porque fue funcionaria de Fox? Según ella, porque es muy inteligente, muy hábil. O sea, hay que preguntarle a un empresario que se le ocurre poner una empresa de limpieza si es fácil o no que le den contratos 1.500 millones de pesos en 9 años. Si llega a esos niveles de millonadas, ¿no? Pues nada más así con el sudor de la frente. Pero bueno, es parte de lo que esperaremos que el señor Claudio X González y Mexicanos contra la Corrupción nos puedan aclarar próximamente. Puedo decir que me da tiempo todavía para, antes de que me vayan a cepillar, para pedirle a Claudio X González
que se apure con la investigación sobre los contratos de Xóchitl, de su protegida, sí, que siendo funcionaria, sus empresas recibieron contratos para obras y me llegó una información que en 9 años recibió contratos por cerca de 1.500 millones de pesos. Nada más que lo aclaren, y además el que nada debe, nada teme, y la vida pública tiene que ser cada vez más pública, y ya basta de simular, porque este señor Claudio X González supuestamente está interesado en la transparencia, pero hacen investigaciones solo en contra de nosotros. Incluso reciben dinero del gobierno de Estados Unidos para hacer sus investigaciones en contra de nosotros, que todas han resultado fallidas, porque en mi caso no soy ratero, no soy ladrón. Como no encuentran nada, inventan, calumnian, y ahora lo que les estoy pidiendo es, bueno, si llevan tiempo engañando, simulando que les importa la transparencia, ahora que ustedes promueven, Claudio X González, como gerente del bloque conservador, es el principal promotor de la señora Xóchitl, que ella ya es la elegida por la mafia del poder. Investiguen de todas maneras hoy, a ver si les hacemos llegar a Claudio la información que tenemos, si no hoy, el lunes, la que nos llegó de su protegida acerca de los contratos, no solo de los gobiernos, sino de desarrolladores, empresas desarrolladoras, de esas que construyen edificios y que les tienen que dar permiso de construcción, y son clientes de las empresas de la señora Xóchitl. Les vamos a pasar toda esa información, a ver qué hacen ellos. Pues ahí hay una triangulación interesante que ha de ser investigada. Esta es nueva información, pero ya hay otra información que es pública. Así es. Oye, y me estoy acordando del caso de Josefina Vázquez Mota. Entonces ya hay una pelea parejera entre Xóchitl y Josefina, también senadora del PAN, porque Josefina se hablaba que recibió en el sexenio de Peña Nieto 900 millones de pesos también para su organización, dinero público. Y bueno, pues en el caso de Xóchitl también hay dinero público y hay dinero privado de contratistas. Lo que dice López Obrador respecto a lo que plantea, bueno, esto lo vamos a ver, lo de Xóchitl, que dice, es que es porque mis empresas son muy buenas y por eso las contrata el gobierno actual. Creo que hay un par de contratos menores que sí puede pasar que se cuelen estas empresas, ¿no? De 2019 para acá, y hoy da respuesta al presidente. Vamos a ver el desmenuce que hicieron nuestros compañeros de Informativo 14 sobre lo que ya es público de los contratos de Xóchitl Gálvez con diferentes administraciones del gobierno, diferentes dependencias de diferentes administraciones del gobierno, y en donde, a ver, aquí la principal cosa es pues que ella no declaró estas empresas como de su propiedad en su declaración patrimonial, y tampoco declaró cuando era funcionaria pública y se hicieron estas contrataciones. Al mismo tiempo, no declaró conflicto de interés. Entonces ahí hay dos grandes cuestionamientos que, bueno, para empezar, más si hay otra información, pues ya la sabremos. Vamos a ver lo que tiene que ver con esto de la información que hasta el momento ha sido pública. A
pesar de haber ocupado cargos públicos, las empresas de la senadora Xóchitl Gálvez y su pareja han recibido contratos por más de 65 millones de pesos. Durante el sexenio de Vicente Fox, Gálvez fue titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y posteriormente, entre 2015 y 2018, jefa de la delegación Miguel Hidalgo. En ese entonces, la hoy senadora por el PAN no reportó conflictos de interés ni presentó la titularidad de las empresas en sus declaraciones patrimoniales, ignorando con ello la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Los contratos fueron otorgados en su mayoría por adjudicación directa, sin licitación pública, para la prestación de servicios tecnológicos y de mantenimiento a la Presidencia de la República, la CFE, Lotería Nacional, la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el Fondo de Cultura Económica, el INEA, la CONAGUA, el IMSS, Mejor Edu, el Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero, Senacica, el IFAI y el INAI. A pesar de que la empresa Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes, propiedad de su esposo, fue sancionada en 2007 por la Secretaría de la Función Pública por incumplir la Ley de Adquisiciones, al poco tiempo continuó recibiendo contratos. En tanto, información verificada por Canal 14 a través de la plataforma de datos abiertos de Compranet, durante los últimos 2 años del gobierno de Felipe Calderón, los contratos para Hi-Tech rebasaron los 6 millones de pesos. Contratos que la propia legisladora reconoció. Millonarios no. Fueron 14 pequeños contratos de mantenimiento. Los redituables negocios entre Xóchitl Gálvez y la Administración Pública Federal continuaron en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Entre 2013 y 2014 se hizo de contratos por más de 9 millones de pesos por servicios de mantenimiento, licenciamiento y soporte tecnológico. Ya como jefa delegacional de Miguel Hidalgo, a partir de 2015, y a pesar del evidente conflicto de interés, Hi-Tech Services y OMEI recibieron más de 13 millones de pesos por otra decena de contratos con distintas dependencias. Las personas que trabajamos y prestamos servicios firmamos contratos. Revise y busque todo lo que quiera, que no le saquen de onda los trabajos formales y las empresas honestas. La empresa que fundé hace 31 años firma contratos y recibe transferencias. La senadora, que aspira a la candidatura presidencial de la oposición, dice estar dispuesta a que se investiguen los contratos que ha recibido. No obstante, omitió en su momento cumplir con su obligación de declarar estas empresas como parte de su patrimonio. Fabiola Solano, Canal 14. O sea, los vínculos con el poder dan muy buenos dividendos. Sobre todo los daban en el régimen neoliberal, ¿no? O sea, y eso nos queda claro. Y sobre todo si hay engaño de por medio, sí. Que esa es la cosa, cuando no se declara, pues que unas empresas forman parte de tu patrimonio, pues está medio complicado que a la hora en que haya una licitación, pues puedan identificarlo. Así es. Entonces, eso es de lo que habla hoy el presidente frente a esta declaración de Xóchitl Gálvez, en el sentido de, pues, son tan fregonas mis empresas que hasta ustedes las contrataron. ¿Qué dice hoy el presidente? Pues es que no sabían que eran de usted. Por ahí se quiere escapar, por ahí se quiere evadir, diciendo no, si también en el gobierno contrataron a mis empresas. Sí, unos contratos ahí de, creo que Banobra, no sabían que la empresa era de ella. La información que me llegó es que en 9 años ¿sí? Sus empresas, son 2, recibieron tanto de desarrolladores como de los gobiernos 1.400 millones de pesos. Estamos hablando de como de 120 millones por año. Y hay que ver quiénes son esos desarrolladores. Pues claro que no sabíamos, y estoy seguro que
el director de Banobras no sabía